Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y con dichos que son más que exhalación de aire de los pulmones atravesando las cuerdas vocales, se pretende suspender los derechos de una persona. Es decir, con gas. Que se ha planteado desde la misma proposición de la señora Espinosa, que pide suspender a mi defendida como fiscal de la Nación. Y lo hace 2 días antes de que se notifique la resolución. Y se le ha dicho a usted, con gran mentira o profundo desconocimiento de la ley del procedimiento administrativo general, que mi defendida cometió un atropello al ir al Ministerio Público. Lo dispone también usted, doctor Abanto. Lo escuchamos. Muchas gracias, Su Excelencia. Comenzaré recordando que en el artículo 2, inciso 24, literal E, se consagra un derecho que dice así porque parece ser que se ha olvidado. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. De este principio, que en realidad es un derecho fundamental, surgen 4 posiciones de derecho fundamental. En primer lugar, es el principio fundante del proceso penal, de tal manera que opera como límite a la actuación del legislador, quien no podrá construir jamás un proceso en el que la gente vaya a probar su inocencia, y opera como un límite al juez y a todas las personas para que no traten como culpable a una persona por el solo hecho de estar siendo procesada. Hay una siguiente posición que es la directriz de tratamiento al imputado, que tiene 2 vertientes, una procesal y otra extraprocesal. En el marco de las vertientes procesales y extraprocesales, el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, que yo le pido, Su Excelencia, haga respetar en esta audiencia, dice así: 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Porque a mí me ha quedado una profunda confusión en la intervención del fiscal Bayón. Y ¿estamos ante un requerimiento de una medida cautelar o ante un requerimiento acusatorio? Ya hemos pasado la investigación preparatoria, hemos concluido la investigación preparatoria, o estamos ante alguien que trae acá la conclusión de unas diligencias preliminares de investigación que además, como ha informado usted, las ha presentado una denuncia constitucional pendiente de calificación por el Congreso de la República. ¿Por qué es importante? Porque el señor fiscal ha usado durante toda su intervención el modo indicativo en tiempo presente y en tiempo pasado. Cuando lo que corresponde, de acuerdo a la presunción de inocencia, es usar el modo indicativo en tiempo condicional. Y ese es el primer punto sobre el que hay que hablar aquí. ¿Cuál es la solidez de estas imputaciones? Se ha comenzado, Su Excelencia, refiriéndose al señor Castillo Alba, pero se ha olvidado decirle a usted, porque la información la tiene el Ministerio Público, que en la resolución dictada por la 5ª Sala Penal Nacional, la resolución 43 del 14 de octubre de 2024, que se pronunció sobre la prisión preventiva del señor Castillo Alba, pronunciada, repito, por la 5ª Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el fundamento, y lo tengo a la vista, 7.2.1.1.19, se dice esto: de lo revisado por esta Sala Superior se tiene que los graves y fundados elementos de convicción que fueron analizados por el juez de primera instancia respecto al hecho 16, encubrimiento personal agravado y delito de organización criminal, no son convergentes ni concomitantes para determinar que existe un alto grado de probabilidad de que el investigado Castillo Alba haya cometido los delitos imputados en el marco de una organización criminal, con lo que se desvirtúa el primer presupuesto que la norma ha establecido para dictar prisión preventiva.
Hubiera sido bueno que el señor fiscal Bayón le haga saber a usted que esto había ocurrido, ya que se iba a referir al señor Castillo Alba. Pero vamos a poner las cosas en orden, Excelencia. En primer lugar, como lo ha dicho el propio fiscal Bayón, el 11 de junio de 2025, en esta carpeta se presentó una denuncia constitucional contra mi defendida. A partir de ese momento, toda competencia del Ministerio Público ha cesado sobre esta carpeta, porque ha pasado al conocimiento exclusivo y excluyente del Congreso de la República. Y esta posición no es una posición unilateral, es la posición que ya ha adoptado el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria en el caso de Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo, en cuya resolución, en el fundamento tercero, se estableció que en conclusión, estando antes expuesto, se tiene que la Fiscalía de la Nación formuló acusación constitucional, la cual se encuentra en el Congreso de la República. Y por lo tanto, es evidente que hay un problema de legitimidad, pero que se hace más profundo y más grave, y de competencia, que se hace más profundo y más grave, porque me lleva a un punto que ha señalado el fiscal Bayón, y es que a la señora Benavides Vargas se le imputa haber formado una organización criminal que desde el comienzo la favoreció a través de tratativas con antiguos miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la hagan fiscal suprema. Y resulta que su competidora en ese concurso era la jefa del señor Bayón. Y aquí tengo que recordar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Oreguardia. Fundamento 6. Como se puede advertir, el criterio en mención, se refiere a la objetividad, exige que los hechos objeto de indagación sean ajenos para el fiscal hasta la noticia criminis. Esta es la comunicación sobre el acaecimiento de un hecho supuestamente delictuoso. Dicho de otro modo, prohíbe que el fiscal posea un conocimiento personal directo y previo relativo a los hechos que son puestos a su consideración para que valore su relevancia jurídico-penal. Siendo así, el conocimiento del fiscal sobre los hechos presuntamente delictivos comunicados siempre será impersonal, indirecto y posterior. Por otra parte, cabe destacar que tras ese primigenio acto de comunicación, el conocimiento del fiscal será parcial, progresivo y contingente. La noticia criminis inicia el camino hacia el conocimiento más completo posible de los hechos y como consecuencia la formación más sólida y deseable de la convicción en orden a la formulación de la acusación o no. Cuando el fiscal conoce personal directa y previamente los hechos que debe investigar, socava la legitimidad de su investigación, pues desnaturaliza sus fines, los cuales son reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. Tenemos además entonces un grave problema de falta de objetividad en este caso, que también se ha pasado por alto. Así como se ha pasado por alto la presunción de inocencia y la declaración judicial sobre el caso del señor Castillo Alba. Y como se ha pasado por alto que ya no se tiene competencia porque la materia está en manos del Congreso de la República en procedimiento de antejuicio constitucional, en procedimiento parlamentario de antejuicio constitucional. Por eso es importante prestar atención a los detalles y no dejarnos impresionar por las narrativas que se construyen. Hay otro problema aquí que es grave y que no se ha respetado, y es el de la jurisprudencia de la Suprema Corte, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establecida en la resolución de apelación 112-2021, diagonal Ucayali, ponente, el doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que nos dice esto: como se colige del tenor del indicado precepto, se refiere al artículo 297 del Código Procesal Penal, por su naturaleza provisional y anticipatoria. 1. El umbral de prueba es mayor que en el caso de la comparecencia con restricciones. Se exige sospecha suficiente. En la evaluación provisoria del hecho, la condena del imputado debe resultar más probable que una absolución. Los elementos de cargo son más fuertes que los de descargo. Estamos en un procedimiento en el que apenas han pasado de la sospecha inicial simple a ver si es que el Congreso considera que han alcanzado la sospecha reveladora. Ni siquiera el estándar de sospecha que exige la ley y la jurisprudencia se satisface en este caso. Fallar en contrario supondría violar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
que también protege a la señora Benavides Vargas. No solo eso, hay una profunda y grave contradicción que debería llamar su atención su excelencia. La señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela y el fiscal Bayón le piden a usted que suspenda a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular del Ministerio Público y en consecuencia como fiscal de la Nación. Pero firma como fiscal de la Nación la señora Espinosa. ¿A quién tendría que suspender usted? ¿A ella o a mi defendida? Y se ha dicho con gran alarma que hay una decisión, una resolución de la Junta Nacional de Justicia que, de acuerdo al artículo 55 del reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ha sido comunicada solo con la firma del presidente. No como equivocadamente se dice que hay una resolución del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y en este caso, lo que ha respondido en acta de sesión extraordinaria es pedirle a la Junta que presente el acuerdo a fin de que se sirva emitir pronunciamiento. Es decir, no han cumplido con lo requerido por la Junta Nacional de Justicia. De lo que resulta que mi defendida no es funcionaria en ejercicio. ¿Y de qué cargo la van a suspender? Si ha sido la renuencia de la Junta de Fiscales Supremos la que ha impedido el cumplimiento de lo ordenado por la Junta Nacional de Justicia al declarar la nulidad de la destitución de mi defendida y disponer su restitución en el puesto de fiscal supremo y de fiscal de la Nación. Según el Ministerio Público, se le atribuye una serie de hechos, como por ejemplo la obstaculización en el proceso disciplinario 1209 seguido contra ella ante la Junta Nacional de Justicia. Pero resulta que fue absuelta de ese cargo por la propia Junta Nacional de Justicia, lo cual resulta curioso y llamativo. Y todo esto va atado a las supuestas actividades ilícitas de la señora Benavides Vargas. Sobre el cargo 8, por eso le repito, la Junta Nacional de Justicia absolvió a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas. Resolución del procedimiento disciplinario 001-2004 JNJA. Resolución 051-2025 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Entonces se ha hecho un collage de imputaciones a partir de las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz en el mes 17 y más del plazo de 18 meses que concede la ley para que haya un acuerdo con un colaborador eficaz y una posterior sentencia. Es decir, le han traído dichos. Solo dichos, porque si tuvieran dichos corroborados tendríamos una sentencia de colaboración eficaz. Y con dichos que son más que exhalación de aire de los pulmones atravesando las cuerdas vocales, se pretende suspender los derechos de una persona. Es decir, con gas. Más aún, aquí corresponde tener presente y preguntarnos si las decisiones de la Junta Nacional de Justicia son inválidas porque el Ministerio Público lo dice, o porque como lo manda la ley tendría que haber una declaración jurisdiccional que establezca su nulidad. Porque si en lo primero es cierto, no hay ninguna decisión de la Junta Nacional de Justicia. Pero si lo segundo es cierto como lo manda la ley, entonces tenemos un serio problema de competencia, que se ha planteado desde la misma proposición de la señora Espinosa.
que pide suspender a mi defendida como fiscal de la Nación. Y lo hace 2 días antes de que se notifique la resolución. Y se le ha dicho a usted, con gran mentira o profundo desconocimiento de la ley del procedimiento administrativo general, que mi defendida cometió un atropello al ir al Ministerio Público. Pero si se conociera por lo menos el artículo 16 de la ley del procedimiento administrativo general, numeral 16.2, se sabría que el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente en el acto. Y como usted podrá ver en la resolución que le han aportado, no hay una disposición distinta. Es decir, mi defendida tenía expedito su derecho de ir a pedir que se cumpla con lo ordenado por la Junta Nacional de Justicia, en vez de armar un revuelo y terminar convocando a una pijamada pública. Como se verá, Su Excelencia, vamos a resumir rápidamente las objeciones a este requerimiento. 1. Es manifiestamente contradictorio que quien firma como fiscal de la Nación pida que se suspenda a una persona como fiscal de la Nación. Segundo, hay ya una denuncia constitucional, lo que sustrae esta controversia del conocimiento de la legitimidad de acción de la Fiscalía y de la posibilidad de que decida inclusive su despacho, Su Excelencia. Se han presentado como hechos dichos de personas. Acompañamos el testimonio, acompañamos el dicho, acompañamos el otro dicho. Se ha precipitado una conclusión inculpatoria en una etapa totalmente prematura. No se satisface el estándar de sospecha suficiente que exige la jurisprudencia y la ley. Y se presenta la renuencia de la Junta de Fiscales y de la señora firmante de este requerimiento como si fuera la muestra de una actuación excelsa desde el derecho peruano. Y como si eso fuera la defensa del Estado de Derecho y del sistema constitucional, cuando las reglas son exactamente inversas. Por todos estos fundamentos, Su Excelencia, solicitamos respetuosamente que se declare la improcedencia del requerimiento de suspensión de derechos formulado contra mi defendida. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.